Vamos a volver nosotros y vamos a hablar de un tema súper importante. Y es por ello que con la producción siempre estamos convocando a grandes profesionales. Y en este caso, ese respeto que se ha ganado el doctor Luis Iriarte, quien es abogado constitucionalista. Vamos a explicar con el doctor esto que tiene que ver y que muchos tucumanos necesitan saber. El tema de las reformas, que el gobernador Osvaldo Jaldo también se ha sumado. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué dice? Buenas tardes. Muy feliz de estar acá contigo y con todos los amigos que nos rodean. Bueno, la última vez que estuvimos charlando con usted fue con el tema de la ex vicepresidenta, ¿se acuerda? Sí, Como me para acuerdo. explicar un poquito la situación de Cristina Fernández. Bueno, ahora vamos a abocarnos a este tema, doctor Luis. ¿Cómo le explicamos al televidente, al tucumano, este tema de la reforma? Bueno, Electoral, sí. de la reforma electoral. El tema hay que explicarlo desde los comienzos para que la gente entienda y con ejemplos concretos. En el 2006 se reforma la Constitución de Tucumán y hay un artículo y un inciso que dice que un partido podrá votar por los candidatos a gobernador y vicegobernador de otro partido, preservando sus propias candidaturas a legisladores o a concejales si es que van a apoyar a un determinado candidato a intendente. Esto que parece aparentemente inocuo fue tremendo para Tucumán. ¿Tremendo? ¿Usted cree que fue tremendo? Tremendo. Yo lo voy a explicar, lo voy a fundamentar. Sí. En el 2007, al año siguiente de la reforma, hay una elección general en Tucumán. ¿Sabe cuántos partidos se crearon bajo el fundamento de este llamado acople en Tucumán? Más de 300 partidos políticos. Más de 300 partidos políticos. Es una brutalidad. Muchos de los cuales tenían el mismo asesor letrado, el mismo domicilio partidario, el mismo programa político. Todo lo cual indicaba que había muchísimos partidos que eran inventados. Tan es así, tan grave es lo que estoy manifestando, que recuerdo que en un diario de la Gaceta, en los avisos, un partido se postulaba para rentarse. Un partido decía, estoy para que me alquilen. Tremendo. Miren. ¿Se puede decir el nombre del partido? ¿Cuál era? ¿Lo recuerda? No me acuerdo porque hace muchos años de claro, eso. Sí. Pero es una cosa tremenda. Un ejemplo, no voy a dar nombres, por supuesto. Dos amigos míos radicales me contaron, después que pasó el tema electoral, que ellos habían alquilado un partido. Sí. Un partido creado por el hijo del general Bussi. Ah, mira. Era una cosa tremenda. Bueno, y la gente querrá saber qué es esto de la acople, en qué consiste, y bueno, yo quiero precisarlo. En función de lo que dictaminó la Junta Electoral. Sí. La Junta Electoral dijo, ¿qué es el acople? Bueno, es un acuerdo por escrito entre dos partidos, uno de los cuales se compromete a votar por los candidatos a gobernador y vicegobernador o a intendente, preservando sus propios candidatos para legislador o para concejal. Nada de identidad ideológica, nada de identidad partidaria, solamente el acuerdo por escrito, nada más. Bueno, esto realmente generó un caos tremendo. En el 2007, al año siguiente de la reforma constitucional, se hizo un cálculo de qué porcentaje de partidos que se habían acoplado al Partido Justicialista habían logrado instalar candidaturas a legislador. El 40% de los legisladores electos en esa oportunidad provenían de partidos que se habían acoplado al Partido Justicialista. O sea, es algo realmente tremendo. Y desde ese año nunca más se habló hasta ahora. Hasta ahora, exactamente. Pero ahora se habla de manera genérica, se habla de reforma del régimen electoral, pero no se dice... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Se va a tocar la Constitución, doctor? Bueno, en principio no debería. No debería. Pero podría. Podría. Pero podría. Entonces, el tema es así. A la gente
qué le importa que haya una verdadera y auténtica democracia, sustentada, entre otros, en la autonomía de los municipios, en la autonomía de las delegaciones comunales? Sí, sí. Y esa autonomía que está prometida en la Constitución no se cumplió nunca en Tucumán. O sea, estamos hablando distractivamente del régimen electoral y resulta que no hacemos lo que tenemos que hacer por mandato constitucional. Esto es tremendo, es algo que duele porque, por ejemplo, el oficialismo preserva el mismo sistema de reparto de ingresos por impuestos, por coparticipación federal y Sí. por coparticipación local. Una ley del año 1990. Tan es así, tan es, digamos, injusto la distribución de los ingresos por impuestos entre el gobierno provincial y los municipios y comunas, que, un ejemplo, para que la gente tenga claro, Sí, sí. hay un impuesto que es el más importante, ingresos brutos. Ingresos brutos recauda más del 80% del total del monto de impuestos en Tucumán. ¿Cuánto reparte la provincia con los municipios y comunas de ingresos brutos? Ni un peso. Ni un peso. Y tenemos entonces municipios y comunas casi mendicantes, y eso viola la Constitución, viola el sistema político, porque yo recuerdo con dolor cuando tres gente que estaba vinculada al municipio de Concepción, de dos más que son, digamos, no del color político del oficialismo, fueron a ver al gobernador. Sí. ¿Al entonces gobernador? Al entonces gobernador. Y salieron de ahí y el periodismo los interroga. ¿Cómo fue? ¿Qué dijeron? ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Cómo fue el encuentro? Y el que hoy es diputado nacional y era intendente de Concepción, Roberto Sánchez. Sí, sí. dijo, hemos venido a ponernos a disposición del gobierno. Yo me quería realmente morir, no sé dónde esconderme de la vergüenza que me generó semejante situación. Gracias a este tipo de oposición, todavía tenemos un oficialismo que se distrae, que hace distraer a la población y deja de lado, sin tocar, lo más importante. Doctor Luis, ¿qué pasará con los acoples? Bueno, los acoples... Si se llega a cumplir, obviamente. Sí. Los acoples, aclaremos, en la Constitución no están impuestos como obligatoriamente. Podrán adaptarse, podrán adoptarse. Todo depende del gobierno, porque el gobierno, de los 49 bancas que hay en la legislatura, Sí. 33 son como mínimo oficialistas. O sea que en manos de ellos está decidir qué se va a hacer con el acople. Yo no creo, sinceramente, ¿no?, en soluciones mágicas que perjudiquen al propio oficialismo, dejando de lado el sistema actual. Quizás, estamos, digamos, opinando para ver qué puede pasar. Quizás establezcan por ley una reducción del sistema del acople para, por ejemplo, 8 o 10 partidos. Bueno, eso es algo que realmente... Eso es algo, sí. Estamos con el doctor Luis Iriarte mientras mostramos imágenes. Él es abogado constitucionalista. Estamos hablando porque el gobernador de la provincia, Osvaldo Jaldo, ratificó este plan de reforma electoral y también la adhesión al Pacto de Mayo. Tucumán fue y será dialoguista. La pregunta que volvemos a hacerle al doctor Luis Iriarte, que está explicando, y que si ustedes quieren volver a ver la entrevista del doctor, pueden ingresar a nuestra página oficial de América Tucumán, es, en Tucumán, ¿podemos llegar a tener el voto electrónico si esto se cumple? Si sigue este sistema del acople, imposible. 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 Pero estamos atrasados años luz, doctor. Tremendo. Porque deberíamos tener el voto electrónico. Por supuesto, está en la Constitución. Pero habría que, digo yo, ser más sensato.
más realista y pedir, exigir al gobierno que instituya como régimen electoral el de la boleta única. La boleta única, eso es algo muy importante que deberíamos tener en cuenta para evitar todo tipo de fraude que cotidianamente en los regímenes electorales se están presentando. ¿Cómo vio el discurso del gobernador Osvaldo Jaldo? Bueno, lo vi con... En la apertura de sesiones, me refiero. Sí. ¿Cómo la vio? ¿Cómo la analiza usted? La vi como un ganador que se da el lujo de decir, bueno, vengan todos conmigo, que yo los voy a recibir. Y empezaron a llegar, y empezaron a integrarse. Eso es el caso, por ejemplo, del ex intendente de San Miguel de Tucumán. Entonces, evidentemente, Jaldo está en su mejor momento, y eso, de algún modo, provoca dubitación en la oposición. ¿Qué hacer ahora con un Jaldo que recibe a los que fueron opositores? Bueno, yo me atrevo a decirle a los que son oficialistas, son opositores al oficialismo, que hagan pie en lo más importante, que es establecer seriamente la autonomía municipal. Reformar la ley de reparto de fondos por coparticipación federal y local. Es decir, recuperar autonomía económica, financiera y política. Ese es el punto del comienzo de un nuevo Tucumán. Si no logramos eso, vamos a seguir igual o peor que antes. ¿Qué pasaría en Tucumán, para ir cerrando, doctor Luis, si esto se cumple? ¿Qué pasaría? Sí, digo, porque a ver, tanto en comunas y municipios han llegado a cargos gente que ni siquiera conoces. Vos vas al cuarto oscuro y te... Claro. No, realmente está en manos del gobierno, evidentemente, hacer lo que... Ahora, este gobierno no se va a suicidar, no se va a hacer democrático con amplitud, perjudicando sus propios intereses. Evidentemente, algo puede pasar, por ejemplo, el caso de acceso a la administración pública, que es un reclamo permanente y ha sido también sugerido por el gobernador, pero yo soy algo que no me hago ilusiones, porque el gobernador, este gobernador, es el campeón de ser candidato testimonial, campeón de ser candidato testimonial. ¿Qué es candidato testimonial? Aquellos que se ofrecen para hacer cargo, por ejemplo, de senador o de diputado, ganan la elección y no se hacen cargo. Un candidato que, como de esa estatura, un campeón de ese mal hacer, ¿no es cierto?, en materia política, no me da confianza. No me da confianza para nada. Creo yo que los opositores tienen que ser inteligentes, atacar, entre comillas, en lo que a ellos les corresponde como derecho. El tema económico, el tema financiero, el tema político, que pueden establecer su propia reglamentación municipal, todo eso que está en la Constitución. Hay que reclamarlo, ponerse firme en eso y esperar. Esperar porque, por ejemplo, pueden sancionar una ley de acceso a la información pública, que usted la empieza a examinar y resulta que el órgano que tiene que decidir si va a responder o no la pregunta depende del Poder Ejecutivo. No sé. Claro. Entonces, otro caso que también conocemos de que ese instrumento dice, sobre este tema no se responde. Entonces, no es cuestión de cualquier tipo de ley de acceso a la información pública. Tiene que ser una verdadera y auténtica modo de informarse de lo que pasa en el gobierno para después, en la elección, saber si votamos bien o votamos mal. Yo le pedí al hoy gobernador, anteriormente vicegobernador, que informe públicamente cuántos empleados tiene la legislatura, cuántos asesores tiene, quiénes son esos empleados, quiénes son esos asesores, cuánto se les paga. Y bueno, se negó a una información que es básica, elemental. Estamos hablando de la legislatura de Tucumán, la más
cara del país. La única que la supera es la de la provincia de Buenos Aires, que es semejante provincia, incluso con bicameral. La nuestra es unicameral. Es la segunda legislatura más cara del país. Entonces, no podemos seguir así. Esto es algo que hay que tomarlo con profundidad y resolver sobre esos parámetros de la propia Constitución local.